Shalom Brahor, Shalom Aleichem, Shalom Besing Yeshua, la paz del Mesías sea con ustedes. Una vez más, el siervo Yeshua Siem Herrera en las redes sociales para hablar de los temas que hemos publicado en Facebook, temas muy importantes para salir de la apostasía, para entender sobre el antiguo pacto, nuevo pacto, cosa que nos está costando trabajo, dado que muchas personas, a pesar que estudian la Escritura, han tropezado con el pueblo de Israel, con la casa de Israel, por ejemplo, aquellos que se denominan cristianos no entienden quiénes son los gentiles en la Biblia, no han entendido realmente quiénes son los gentiles en el contexto bíblico, que no son los de las naciones no israelíes, sino son aquel Israel disperso en Asia Menor en aquel entonces, conocido como las ovejas perdidas de la casa de Israel en Matillaj 15:24. Estas ovejas perdidas de la casa de Israel, conocido como casa de Israel, estaba dispersa desde 2 siglos antes de la llegada del Mesías de Israel en Asia Menor, especialmente en territorios donde Saulo de Tarso fue enviado a predicar: Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses. Muchos de ustedes podrán decir, bueno, pero nosotros creemos en Cristo. Bueno, pero hay que entender dónde está la descendencia del pueblo de Israel, porque da la casualidad, por decirlo así, que muchos de ustedes son descendencia de Israel, del pueblo de Israel, de la casa de Judá, especialmente si están en Latinoamérica, donde fue dispersa casa de Judá, descendencia de judíos españoles, y que ustedes están absorbidos dentro de la apostasía, aquellos que están haciendo denominaciones cristianas que no tienen que ver con el contexto del verdadero evangelio. Y cuando hablo del contexto, estoy hablando de que el verdadero evangelio es propósito y común denominador: restauración de Israel. Lo puede leer en la carta de los Hechos 3, si lo lee completo, y en Hechos 3, 19 al 22, cuando Simón Kefa habla sobre esa restauración, que el Mesías de Israel tiene que ser retenido en los Shamaín, en los cielos, hasta la restauración de todas las cosas, es por ese objetivo, que se había dividido el reino de Israel y había entrado pecado después de la muerte de Salmón, agravando su pecado con el paso del tiempo hasta que tuvo que ser enviado el Mesías, al Mesías de Israel. Así que temas muy importantes que tocaremos en esto y en este vídeo que presento. Como les iba diciendo, los temas tan importantes en el perfil de Facebook del Ministerio Internacional en Busca de la Descendencia de Israel. Es muy importante entender esta parte, qué pasó, cómo entró la apostasía, cómo se introdujo la apostasía. Para poder salir de ella, pues tienes que entender todo ello. Todo esto debemos de entender proféticamente, porque también los Seleach apóstoles hablaron sobre esto. El libro de Revelación o Apocalipsis habla sobre de ello, la apostasía. ¿Ustedes nunca se han preguntado por qué el libro de Apocalipsis habla de los juicios de Hashem, traducido como Dios o God? ¿Por qué? Porque realmente el pueblo de Israel entra en apostasía desde antes de la llegada del Mesías de Israel bajo el antiguo pacto. Y en el nuevo pacto, después de la muerte de los Seliach, después de la persecución de la Keilah, la iglesia verdadera, por parte del Imperio Romano, primera bestia de Apocalipsis 13, realmente quedan a la deriva aquellos creyentes, el resto pequeño que quedó de nazarenos, entrando en apostasía gradualmente. Siguieron predicando, pero se siguió distorsionando el evangelio. Tanto así que si usted investiga, en el siglo II se hace el cristianismo gnóstico, y hasta llegar al 315 surge Roma Católica del mismo imperio que persiguió a la mujer de Apocalipsis 12, que es la iglesia, la Keilah, la Asamblea Redimida de Israel, que surgió en Hechos 2. Entonces el pueblo de Israel siguió siendo disperso, si nos acordamos, si revisamos la historia, después de la destrucción del segundo templo. El resto de aquellos que quedaban en Jerusalén fueron dispersos, es más, esclavizados por el Imperio Romano, y se les prohibió regresar a lo que se conoce actualmente como el Estado de Israel. Obvio que tuvo que pasar 18 siglos, 19 siglos para el retorno de un resto de la casa de Yehudá, conocido como judíos, que son los que habitan actualmente el Estado de Israel, que retornaron en 1948 o en sí después de la Segunda Guerra Mundial, donde surge
actualmente ya la nación de Israel, conocido así, pero no es, y no son todas las 12 tribus lo que está actualmente allí. Entonces, el Evangelio trata y trataba de reunificar el reino. ¿Dejó de acontecer eso? No, porque si se hubiera predicado el verdadero evangelio, ninguna civilización como la conocemos hubiera llegado como ha llegado. Ninguna urbe grande, ninguna ciudad grande hubiera llegado. ¿Saben por qué? Porque el propósito de la restauración del reino de Israel era para hacernos, de alguna manera, a todos, tanto israelíes como extranjeros, retornar a lo que fue el Edén antes de que entrara el pecado. O sea, la intención de Hashem Eloheinu no era que llegara a este tipo de civilizaciones. Si se hubiera predicado el verdadero evangelio. No, porque esto ha contaminado el evangelio. De hecho, por eso este vídeo, para hablar cómo desde Estados Unidos salieron las diferentes denominaciones, o sea, mayoría de las denominaciones existentes hoy en el mundo entero salen de Norteamérica. O sea, no solamente Roma Católica tergiversó el Evangelio, siendo partícipe de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, la segunda bestia, Roma Católica, que surge del mismo Imperio Romano, plagia las Sagradas Escrituras escritas por hebreos, judíos y israelíes, introduce los dogmas, tergiversa el Evangelio, tergiversa el propósito del Brit Hadashah, del nuevo pacto, y surge Roma Católica y en su idea imperialista empieza a conquistar los diferentes territorios que conquistó como Latinoamérica para llevar el catolicismo romano y el virreinato o la ideología de los reyes católicos para establecer de alguna manera un imperio, porque la mente imperialista del imperio romano, ya Roma católica, era eso, conquistar el mundo. Esa idea solamente está basada en el enemigo, porque esa es la idea del engaño del enemigo para apoderarse del mundo. De hecho, este mundo está bajo las garras del enemigo, menos los redimidos de Israel, ¿no? Pero el mundo sí, hablando de los que no están en la verdad, de los que están fuera del contexto verdadero, los que han introducido otro evangelio y los que son parte del mundo, en veces ateos o no creyentes en el Elohim de Abraham, Isaac de Israel, Abba, padre de Yeshua. Amén. Entonces, se perjudica el evangelio, está profetizado, hoy mucha gente apática, desinteresada en la salvación verdadera, porque muchos que salieron de Estados Unidos con un evangelio de prosperidad, con un evangelio diferente, ustedes pueden ver que constantemente ese tipo de enseñanza hizo sectarismo, hizo diferentes denominaciones al tiempo de hoy, que ya van más de 45,000 denominaciones y que la mayoría casualmente sale de aquí de Estados Unidos hacia Latinoamérica y el resto del mundo con distorsión del propósito original del Evangelio. El Evangelio verdadero realmente trata de la unificación de Israel. Ha sido mal enseñada y aplicada toda la evangelización realmente. Por eso surgió Roma Católica y usted puede revisar y toda una historia diferente. Y luego surgen los protestantes y las demás denominaciones tras de ellos. Y pues no se ha concretado verdaderamente el propósito original del Evangelio. Restauración del reino de Israel. Este pueblo de Israel es la parte fundamental en la escritura y este pueblo fue disperso y a 2023 años está en 4 partes del mundo. Ha hecho un mestizaje con aquellos que están en las naciones, con aquellas civilizaciones que se encontraron en su camino. Y muchos de ellos, después de la persecución de Roma Católica, perdieron su identidad. Es más, prefirieron perder su identidad porque si no, eran muertos. No quisieron aquellos yehudín, aquellos israelíes dejar registro en la mente de sus descendencia de que eran realmente parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque serían muertos. Tenían temor a Roma Católica por la persecución y la Inquisición. De hecho, por eso llegó a Latinoamérica tanto judíos españoles que llegaron con Cristóbal Colón y algunos anglosajones después de la Reforma Protestante cuando llegan a Norteamérica.
Y después de que se establece, todos esos anglosajones siguieron llegando más inmigrantes, siendo católicos o evangelistas y de algunas otras denominaciones desde Europa a asentarse a Norteamérica, y de ahí empiezan la ideología en sus interpretaciones. Empiezan a salir diferentes denominaciones, como lo sabemos: mormones, testigos de Jehová, bautistas, pentecostales, luteranos, calvinistas, etcétera, etcétera, desde ahí, desde Norteamérica. Pero ya venían de Europa, se asientan en Norteamérica con la inmigración, llegan ahí, y de ahí, después de que los masones hacen las independencias, se les permite ir a predicar a cualquier denominación. ¿Por qué? Porque los masones, después de que lograron la independencia del clero católico, porque al final de cuentas el clero católico era el que mandaba a los reyes católicos, el que hablaba a los reyes católicos, ha de cuenta que quisieron hacer algo así como los profetas y David, ¿no? David era el rey y los profetas se asemejaban o se hicieron asemejar a los católicos, ¿no? El catolicismo manejaba la religión y los reyes católicos, pues el gobierno, ¿ok? Gobernaban. Donde quiera, de hecho, donde se impuso el catolicismo romano. Pero ya con las independencias se logra independizar del virreinato aquí en Latinoamérica y de todo lo que había implantado el catolicismo romano. Y entonces se hacen las constituciones políticas donde se permite el derecho de culto, la libertad de culto, la adoración en lo que cada quien creyera, y entonces empiezan a surgir bastantes movimientos pseudo cristianos o cristianos desde Norteamérica para el mundo, para Latinoamérica, y fueron enviados misioneros a hablar de un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque es diferente. Bueno, porque siempre usaron el término gentiles para convencer a los de las naciones del tiempo de hoy, después del siglo XVI, XVII y XVIII, donde empezaron a usar el término gentiles, que utiliza la escritura, la traducción del término goins, que no es realmente ese término para las naciones, porque en el texto bíblico se utiliza prosélitos, extranjeros, tanto los que residían dentro del Estado de Israel, conocido actualmente así, como los que estaban en el exterior. Y gentiles o goins es un término que surge por el pueblo de Israel disperso, que había ya hecho mestizaje con grupos, etnias de Asia Menor. Entonces, ese término lo han usado los cristianos para decir que ahora la salvación es para los gentiles, haciendo pensar a la gente que se está refiriendo a naciones no israelíes. Y eso es una mentira, porque Israel fue disperso después de la destrucción del segundo templo, especialmente Casa y Judá, que ha llegado a Norteamérica y Latinoamérica, son esos gentiles, ya así viéndolo bíblicamente, históricamente, porque hacen mestizaje con los de las naciones. Siempre que usted lea gentil, fueron israelíes dispersos tanto en Asia Menor y después de la destrucción del segundo templo, en los territorios como Asia, Europa y Latinoamérica, África, donde mayor parte llegó esas tribus de Israel, donde debemos de entender qué aconteció. ¿Qué aconteció con esa descendencia del pueblo de Israel? Porque el Evangelio es para el pueblo de Israel. La salvación es para el pueblo de Israel. Alguien que diga lo contrario y diga no, que es para todo el mundo, bueno, todo el mundo es también el pueblo de Israel. Pero Hashem Eloheinu tiene un orden. Adonai, traducido como Dios o God, Adonai Eloheinu tiene un orden. Por eso pactó con el patriarca Abraham, por eso pactó con Isaac. De la descendencia de Abraham vendría un pueblo Kadoshim, un pueblo santo. Como no lo logró aquel pueblo de Israel bajo el antiguo pacto, fue enviado el Mesías de Israel para restaurar ese pueblo, reunificarlo, y así viniera bendición a aquellos no israelíes denotados en las traducciones, los de las naciones. Entonces, esta Besorá, este evangelio, se pervirtió, empezó a ver esa apostasía, se entrona con Roma Católica en el 315 en adelante, por 17 siglos,
Roma Católica hace lo que hace en la romanización católica para donde quiera que conquistó, y luego surgen los protestantes. De ahí de los protestantes, del mal en peor todavía, con los diferentes sistemas religiosos, dichos como cristianos, en la historia, desde la Reforma Protestante, por eso salen los anglicanos. También hubo división del catolicismo romano en el sentido de los católicos ortodoxos que se dividieron de Roma Católica por no aceptar el papado. Surgieron los luteranos, calvinistas, así sucesivamente, y en Norteamérica siguió el movimiento religioso después de las independencias, donde se les permitió, por la libertad de culto, a ir a predicar como quisieran y entendieran. Y eso se dio en el mundo, y eso se le llama apostasía. Entonces, el verdadero evangelio trata de la unificación del reino de Israel, y usted puede revisar la escritura y ese es el tema. Por eso usted encontrará en Apocalipsis 18:4, donde dice salir de ella, pueblo mío. Ese pueblo, ese término de pueblo se está dirigiendo a la descendencia del pueblo de Israel. Usted lo puede ver, por ejemplo, en Hechos 18:10 en adelante, donde el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo traducido así, le dice a Saulo de Tarso que estaba en Corintios: no te muevas de esta ciudad, porque yo aquí tengo mucho pueblo. ¿Por qué le dice? Porque ahí estaba parte de la descendencia del pueblo de Israel que estaban siendo evangelizados por Saulo de Tarso. En esos territorios que usted ve como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses, Tesalonicenses, fue donde fue predicado el evangelio a la dispersión o los dispersos en estos territorios del pueblo de Israel. O sea, a la descendencia del pueblo de Israel en esos territorios. Entonces es muy necesario entender esto para entender la apostasía, cuál es la apostasía y cuál es la verdad del evangelio, la restauración del reino de Israel. Entonces, si usted coteja Hechos 3:20, que dice que el Mesías de Israel tiene que estar retenido en los Shamaim hasta la restauración de todas las cosas, se dará cuenta que por eso no ha venido el Mesías de Israel o no ha retornado. Y se dará cuenta que todas estas civilizaciones que han existido después de la destrucción del segundo templo, de la persecución del pueblo de Israel, se fueron formando bajo inspiración diabólica del dragón de 7 cabezas. Estos gobiernos fueron influenciados por la masonería, y la masonería ha sido usada en donde quiera que hubo las independencias, y surgió lo que se conoce como la OTAN, la Organización de las Naciones Unidas, donde desde ahí siguen influenciando la intención de hacer un nuevo orden mundial o un gobierno mundial internacional, donde sea dirigido por ellos, por los masones o Illuminatis actualmente ya, donde ellos realmente van contra el evangelio verdadero. Estos mismos se hacen y se dicen que son creyentes en Cristo, pero usted podrá ver que ellos participan de cosas que la Escritura en su contexto original no dice, sino que ellos han tomado el término Cristo porque están adorando un falso Cristo, Mateo 24:24, así como Roma Católica introdujo un falso. La Escritura nos advierte sobre de ello. El mismo Mesías en Mateo 24:5 dice: muchos vendrán en mi nombre. O sea, hay que entender la verdad para salir de la mentira. No te creas en cualquiera que trae una Biblia bajo el hombro o caminando y queriendo predicar, porque si está citando, descontextualizando el propósito original del verdadero evangelio, en verdad te va a introducir al gran juicio del trono blanco. Y ese es el punto que hoy en día muchos no creen que van a dar cuentas o que van rumbo al gran juicio del trono blanco de Apocalipsis 20, en Revelación 20, y esto es importante entender. Aún seas israelí, aún seas un yehudín que dices estar guardando el antiguo pacto, hay que entender esto entre antiguo pacto y nuevo pacto. Pero tal vez no lo han alcanzado a entender por la desinformación que aún existe. Por eso, la intención de este ministerio, de nuestras publicaciones en Facebook, este tipo de videos, para hacer razonar a muchos de ustedes y entrar
en ese tiempo de restauración verdadera, especialmente porque el Evangelio es eterno para el pueblo de Israel. Y si tú eres israelí y has descubierto que desciendes del pueblo de Israel, con mucho mayor razón, restablécete en la verdad. Enseña a aquellos que no han entendido la verdad a restaurarse en la verdad. Porque, como lo venía diciendo, de aquí de Estados Unidos salieron todas las denominaciones hacia el mundo, testigos de Jehová, mormones, adventistas, evangélicos, etcétera, excepto Pare de Sufrir, que salió de Brasil, una cosa diferente, y Roma, pues, de el Vaticano, o de lo que hoy es el Vaticano, en aquel tiempo donde estaba el territorio del Imperio Romano. De ahí sale Roma Católica, pero de las demás denominaciones salieron de aquí de Norteamérica al mundo predicando un evangelio falso. Por eso ve sectas, porque es partidismo, donde cada quien ha tomado ciertos pasajes de la Biblia para hablarlos y decir según ellos es y no es así. Trata el evangelio y la escritura verdadera sobre la restauración del reino de Israel. Y esto es algo muy importante entender, cómo salió desde Estados Unidos hacia el mundo toda la mentira, todavía más perjudicando el Evangelio. Por eso actualmente se está hablando del ecumenismo, que es unir todas las religiones que usan la Biblia, en este caso hasta los islámicos, el Islam, que también la usa para interpretar el Corán, cosa que después hablaremos, pero realmente no es el propósito del verdadero evangelio. Siempre es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue disperso en 3/4 del mundo, ocupa 3/4 del mundo, fue quien hizo las naciones, tanto de Europa como Latinoamérica, porque ahí se multiplicó y se siguió multiplicando aún en el tiempo de hoy. Y como vemos aquí en Estados Unidos hay mucha inmigración, inmigrantes de varias partes del mundo, con la ideología de lo que se ha traducido como Cristo, con diferentes interpretaciones, y aún ellos mucho ha salido de aquí de Norteamérica la fantasía animada de la Navidad del 25 de diciembre, que no tiene nada que ver con el Mesías de Israel original, que nace en la fiesta de Sukkot, fiesta de cabañas, citaron en el libro de Valligra, Levítico 23, que es un tema también veremos más adelante en profundidad, pero este vídeo, esta información es para ustedes que creen que realmente eh, existe una verdad. Porque creo que el hablar del Evangelio, todos van a decir, yo he predicado el Evangelio, yo estoy predicando. No, he encontrado personas pentecostales que siempre nos hablan de que ellos predican el Evangelio de la cruz. Así se tradujo el Evangelio del Estaurus, del madero o de la cruz. Y dicen, nosotros predicamos el Evangelio de la cruz. Perdón, pero Saulo de Tarso, cuando dice ese término, no se estaba refiriendo que iba él a decir cualquier cosa para que creyeran. No, él estaba hablando sobre cómo restaurar el reino, sobre ese madero, sobre el Evangelio de la cruz. Así se tradujo y se explicó que realmente por medio de ese madero, por medio de ese sacrificio, se restauraría el reino de Israel. Hay que aprender a leer todo esto. Está en la escritura. Busquen las mejores traducciones, por favor. Haremos todo lo posible por subir algunas publicaciones sobre buenas traducciones para que ustedes vayan adquiriendo un conocimiento más completo. Si has creído como has creído por tu religión, no te desanimes. Al contrario, ve que la escritura se ha cumplido. Ve que si no sales de la apostasía te presentarás al gran juicio del trono blanco de Apocalipsis 20. Debes de caer en la idea de que realmente la escritura se ha cumplido, nos advirtió tantas cosas y que pocos han tenido en atención, en poner realmente atención a esto, a las advertencias constantes de haber traído otro evangelio, lo que pasaría. Lo que usted ve en el mundo, estas civilizaciones no son lo que quería Hashem Elohim, porque estas civilizaciones fueron introducidas por la falsedad desde Roma Católica, protestantes, masonería y todo el cuerpo del dragón de 7 cabezas que está en la tierra, excepto los que han salido de esos sistemas y tratan y hablan del reino de los cielos.
Este es mi comentario el día de hoy. Espero que les ayude mucho. Seguiré haciendo estos comentarios. Oren por este ministerio. Nuestra intención es llevarles toda la verdad. Si tienen preguntas, con toda confianza, pueden hacerlo en Facebook, en donde publicamos y donde estamos compartiendo a más de 100 grupos de enseñanza bíblica eh, y debate bíblico, donde nuestro propósito no es debatir, pero muchas veces se presenta la situación y no lo puedes evitar. Refutar la mentira es necesario porque somos soldados de la verdad, con la espada de la verdad y hablamos la verdad. Es lo que busca y busca este ministerio. Así que Hashem los bendiga, Adonai Eloheinu siga bendiciendo sus vidas y que toque el corazón de cada uno de ustedes para salir del gran engaño que se introdujo por el sistema de falsa adoración, denominado en la traducción como apostasía. Les saluda y les bendice el siervo de Suecia Herrera en las redes sociales para ustedes. Shalom Brahos, Shalom Alejem, Shalom Besen Yeshua. Amén.